Bueno, entonces le estaba diciendo que el tema que vamos a trabajar hoy se llama los pasos de la Eucaristía o los pasos de la misa. Y les decía que siempre nos han dicho que la misa, la Eucaristía, se divide en dos partes. Pero esas dos grandes partes también nos invitan a entrarnos en otro momento. Para la celebración litúrgica, dentro de la liturgia, la Eucaristía, ya sabemos que es la liturgia por excelencia. Para poder entonces nosotros saber vivir bien la celebración eucarística, en la medida posible debemos de llevar muy bien cada uno de estos pasos para así celebrar con más fervor y más piedad este santo misterio de la Eucaristía. En primer lugar tenemos entonces lo que se denomina los ritos iniciales. ¿Cierto? Los ritos iniciales. Como su nombre lo indica, ritos iniciales es lo que nos invita en cómo iniciar la celebración. Y estos ritos iniciales está compuesto primero por el canto de entrada. ¿Sí? El canto de entrada. El canto es el que va a armonizar, va a amenizar el encuentro. Con el canto todos nos disponemos viva y fervientemente a. Pero entonces acá debemos tener en claro o en cuenta, litúrgicamente hablando, hay que mirar que los cantos si sean los adecuados, si sean litúrgicos. Por ejemplo, en celebraciones, por ejemplo, como matrimonios, como canto de entrada, este par de anillos. No son cantos litúrgicos. El día del padre o de la madre, madre, son 5 letras nada más, o viejo, mi querido viejo. No son cantos litúrgicos. El canto de entrada, los cantos tienen que ir conforme a la liturgia. Y el canto de entrada, repito, nos invita, nos anima, nos entroniza, para disponernos fervientemente a esa gran celebración. Claro está que antes del canto de entrada hay algo que no está aquí, pero lo podemos mencionar y se podría denominar la procesión o el desplazamiento de los fieles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, antes de ir a la celebración, nos desplazamos. Ese desplazarnos de nuestra casa al templo ya es un inicio de esa liturgia a la que voy a celebrar. Ya debo de irme preparando, ya debo de irme disponiendo para celebrar y vivir a plenitud ello. Ahora sí, el canto de entrada, entonces, repito, nos armoniza, nos introniza, nos invita a disponer nuestro corazón alegre para ese misterio que vamos a celebrar. Segundo, después del canto de entrada, viene lo que es el acto penitencial trinitario. El saludo trinitario. ¿Cuál es el saludo trinitario? Claro está, obvio que en medio de estos dos, el canto de entrada y el saludo trinitario, ya sucedieron otras dos cositas que se hizo mientras estaba cantando, y era que el sacerdote besa el altar. Luego del beso del altar ya viene lo que es la
invocación de la Santísima Trinidad. Miren que desde aquí ya empieza a hacer presencia la Santísima Trinidad en la liturgia. ¿Sí? Empieza a hacer presencia la Trinidad en la liturgia. Aquí, luego entonces del saludo trinitario, litúrgicamente. Recuerden, yo aquí debo nuevamente traer a colación las palabras que les dije cuando iniciamos este curso. Yo les estoy enseñando liturgia conforme a lo que pide o manda la liturgia y la iglesia. Tal vez en el transcurso de este tema muchos van a decir, profe, pero es que yo veo que esto lo hacen así. Profe, yo veo que así no se hace. ¿Sí? Repito, conforme a lo que pide la liturgia y la iglesia. Ya el modo de cómo las otras personas lo empiecen a desarrollar, ya eso queda en conciencia de cada uno. ¿Claro hasta acá? Bueno, el saludo trinitario se debe diferenciar de el saludo social. ¿El saludo trinitario cuál es? Después de que el sacerdote nos invita a que nos reunamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, viene un saludo trinitario que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Otra vez aparece la Trinidad, el saludo trinitario. Después del saludo trinitario, ahí sí, el saludo social. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta celebración la vamos a celebrar por la intención, entonces ya menciona la intención. Eso pide la liturgia, que debe hacerse de esa manera. Después del saludo trinitario, ahí sí lo que dijo Diana, el acto de contrición. El acto de contrición. ¿Sí? El acto de contrición, o más bien denominémoslo acto penitencial. El acto penitencial. ¿Qué va a hacer el acto penitencial dentro de la misa? Nos invita a reconocer nuestros pecados y nos invita a reconocernos necesitados de la misericordia de Dios en ese momento. Por eso el sacerdote dice, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Es un momento donde hay que hacer una pausa. Es el momento donde debemos de dejar el corazón agitado para entrar en. Por eso es muy importante, muchachos, llegar temprano a la celebración. Porque miren que la persona que llegue tarde, y ya pasamos en el acto penitencial, ya no participó de un acto tan bello como es el perdón de los pecados veniales. Recuerde que en este acto penitencial es para limpiar como esos pecaditos triviales, pero ya los pecados ya grandes, que nominamos mortales o que ya son pecados que uno considera que no me llevan a una mejor disposición para comulgar, es bajo el sacramento de la confesión. Entonces el acto penitencial nos invita para reconocernos necesitados de Dios, necesitados de su amor, de su perdón. Repito, hay que hacer ahí un pare, una pausa pequeña, pero a veces nos invitan a esto y de una vez empatamos con el yo confieso y entonces no hay como tiempo. Cuando esto sucede, 15 minutos antes, hay que estar en el templo, 15 o 10 minutos antes, yo ya haberme preparado, ya haberme dispuesto, ya haber tomado conciencia de lo que voy a vivir y celebrar, para que así mi celebración no sea una celebración agitada.
Después del acto penitencial viene el Señor, ten piedad. ¿Sí? El Señor, ten piedad, ¿cierto? Viene el Señor, ten piedad. ¿Qué sucede aquí? Aclamamos al Señor que tenga misericordia, ¿cierto? ¿Cierto? El Señor ten piedad. O también denominado el Kyrie eleison. Kyrie eleison, ¿cierto? También denominado el Kyrie eleison. Ahí nosotros pedimos, Señor, tenga piedad a través del canto, a través de ese recogimiento, mientras se canta. Por eso aquí también el canto nos tiene que llevar a ello, al recogimiento, a la penitencia. El canto nos tiene que invitar, introducirnos a cada momento y a cada paso de esas celebraciones. Luego del acto del Señor ten piedad, viene el Gloria, ¿cierto? El himno del Gloria. Pero entiéndanse, ya lo vimos hace poco en las clases anteriores, que el himno del Gloria se celebra, o más bien se entona los domingos y en las solemnidades. Domingos y solemnidades. Excepto en Cuaresma Adviento. y Adviento. ¿Cierto? En Cuaresma y Adviento. Ahí no se entona el himno del Gloria. ¿Por qué? Porque en Cuaresma estamos nos estamos reservando ese gran himno de Gloria para la misa pascual. Y en el Adviento nos estamos reservando ese himno de Gloria para entonarlo con fuerza en la noche santa de Navidad. En la noche de Navidad. Pero después domingos y solemnidades. Por ejemplo, en Cuaresma, ¿cuál fue la solemnidad que interrumpió ese silencio del himno del Gloria? ¿Cuál fue? La Anunciación. La Anunciación, y hubo otra fiesta. La de San José. La de San José. En Adviento, ¿cuál es esa solemnidad que interrumpe el himno del Gloria, que se puede entonar? El de la Virgen de la Concepción. En la Anunciación. Inmaculada Concepción. Concepción. Miren qué bueno que ya lo aprendimos, eso ya lo hemos hablado en clase anterior. Entonces, el himno del Gloria. El himno del Gloria es para qué? Para rendir como los ángeles admiración y reverencia a Dios. Y a Dios es en toda la plenitud. Miren que acá en el Gloria entonamos e invocamos también ¿a quién? La Trinidad. A la Trinidad. Miren entonces que ya la Trinidad se está haciendo presente en los ritos iniciales. Cuando el sacerdote nos invita a iniciar invocando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, como su nombre lo llama, el saludo trinitario en el himno del Gloria. El himno del Gloria también menciona a la Trinidad. Y este rito inicial culmina ¿con qué? Con la oración colecta. La oración colecta. La oración colecta. Como su nombre lo indica, colecta es la que va ¿qué? A reunir toda la intención de los fieles que están celebrando y participando de la Eucaristía. También la oración por la cual todos estamos congregados y es la intención que está en el altar,
Y a eso ya viene la oración que la liturgia misma propone para el día específico. En la oración colecta, repito, por aquí voy a escribir aquí el número 10 o 15. ¿Qué quiere decir eso? Ay, profe, perdón. ¿Quién tendrá un micrófono abierto con el perrito que no deja escuchar? Disculpe, ese es un perro vecino mío. Ese es un vecinito, pues un vecino pues por acá que tiene su mascotica alabrestada. Me disculpo. Ah, bueno, pensé que era alguien. Listo, disculpen. Bueno, pues ya se me sale a mí de las manos ir a callar ese perro. Coloco por aquí esto, 10 o 15 minutos para que lo tengamos como referente. ¿Por qué? Porque tanto en este momento, en el acto penitencial, como en este momento que es la oración colecta, no se nos da en ocasiones el espacio para nosotros que, en conciencia, en mente y en silencio, a hacer nuestra propia intención. Entonces, por eso, entre estos 10 y 15 minutos que antes a la celebración, ya ustedes y yo estamos entrando en esta dinámica de la penitencia y ya estamos entrando en esta dinámica de la oración colecta. Repito, la oración colecta es la que va a reunir toda la necesidad de la iglesia. Reúne, recoge la intención que está sobre el altar y la intención que lleva toda la comunidad en sí. Hay momentos donde hay sacerdotes donde dice, vamos a celebrar la intención de esta Eucaristía es esta, más las intenciones que ustedes traen. Pongamos nuestras intenciones sobre el altar. Muchos sacerdotes dicen eso, para entrarnos ya acá. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí, bien. Segundo, después de la oración colecta, entonces pasamos, en segundo momento, a la liturgia. De la palabra. Muy bien, Diana. De la palabra. ¿Sí? A la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra vamos a tener 5 momentos. 5 momentos a los cuales ustedes y yo también debemos de estar muy concentrados, muy atentos, muy dispuestos a. Repito, no perdamos de vista esto. No lo perdamos de vista. En la liturgia de la palabra, entonces, en primer lugar tenemos que la lectura de la palabra. ¿De la palabra de quién? De Dios. La lectura de la palabra de Dios. Y en la lectura de la palabra de Dios se reúne, se recoge o se toma del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Una lectura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y 2 lecturas del Nuevo Testamento. Primera lectura, segunda y evangelio. Dominicalmente hablando. Muchos se preguntarán, profe, pero es que ahorita estamos en Pascua y estamos escuchando Hechos de los Apóstoles. Es una excepción. ¿Sí? Es una excepción por la magna celebración que tiene la iglesia. Pero ya en otros tiempos, fuera del tiempo de Pascua, se escucha una lectura del Antiguo Testamento que nos recuerda las promesas hechas por Dios en el Antiguo y las lecturas del Nuevo Testamento que recogen esas promesas que Jesús ha realizado.
La lectura entonces de la palabra de Dios, primera, segunda y el Evangelio. Dominicalmente hablando. Semanalmente hablando, primera lectura y Evangelio. Profe, ahí no le faltó el salmo. Ya vamos para allá, yo sabía que esa pregunta no faltaba. Muy bien. Segundo, primero, repito, lectura de la palabra de Dios. Segundo, cantos interleccional. Cantos interleccionales. ¿Cuáles son esos cantos interleccionales? Tenemos 3. Ahí viene de el Salmo, el Aleluya y la secuencia. ¿Sí? Salmo, Aleluya y secuencia. El Salmo es un canto interleccional, por eso la liturgia pide. Recuerde cuando vimos la liturgia, la palabra de Dios en la liturgia, ¿se acuerdan? El tema que vimos como el segundo o el cuarto encuentro, la palabra de Dios en la liturgia. Y yo les decía de que por eso la liturgia pide que el Salmo, en la medida posible, sea cantado, porque es un himno, y sea, en su defecto de no ser cantado, que sea entonado o proclamado por un lector distinto al que proclamó la primera lectura, para que así tenga un realce diferente. Obvio, y repito, según la medida posible, en las medidas posibles, o según las razones pastorales. Luego viene el aleluya o el aleluya. Es un canto que nos invita y nos introduce para la proclamación y escucha de ¿qué? Del Evangelio. Porque ese aleluya significa alabanza, una alabanza. Y luego tenemos el himno de la secuencia. Esto a veces, muchas veces, valga la redundancia, no lo tenemos muy en cuenta, porque son muy raras veces, o más bien, es en poco tiempo, en pocos espacios de la liturgia que se proclama. Solamente lo tenemos en la Pascua, lo escuchamos en el Domingo de la Resurrección, lo vamos a escuchar en Pentecostés, ¿sí? La secuencia del Espíritu Santo, que muchos se la saben, ¿cierto? Y la secuencia de la resurrección. Y hay otro, por ejemplo, una fiesta de la Dolorosa, está la secuencia de la Virgen de los Dolores. Entonces, ahí tenemos esos cánticos. Esto y este deben ser proclamados por unos lectores distintos a los que proclaman las lecturas, en la medida posible. Luego de los cantos interleccionales, pues ya como les decía viene el Evangelio, y después del Evangelio viene en tercer lugar la homilía. Homilía. ¿Qué es la homilía? La homilía es una reflexión de el sacerdote o en su defecto el diácono. ¿Quiénes pueden hacer la homilía? El obispo, obvio, el sacerdote y el diácono. Litúrgicamente hablando, no se le puede atribuir, ojo, no se le puede atribuir a ningún laico, ni a ningún seminarista, sino que es para el diácono, el sacerdote o el obispo, litúrgicamente hablando. Es que estamos celebrando, por decir algo, el día de la catequesis, y entonces, porque como yo soy el coordinador o la coordinadora de la catequesis, y entonces mi párroco dijo, después del Evangelio usted hace una breve reflexión acerca de la catequesis o acerca de esto. No, a veces hay que decirle, padre, no me corresponde.
Ay, pero es que por obediencia, está bien obrar por obediencia, sí, pero en ocasiones decir, Padre, no me corresponde. La iglesia, la liturgia pide que no, ¿cierto? ¿Qué es la homilía? Decía, la homilía es una reflexión que el sacerdote, en su defecto el diácono o el obispo, hacen referente al Evangelio. Es un eco a las lecturas que acabamos de escuchar. Un eco, ojo, un eco a las lecturas que acabamos de escuchar. 10 o 15 minutos, los que son muy amantes del pan de la palabra, o minutos de amor, el pan de vida, o minutos de día a día, no sé, los que de pronto tienen descargado la liturgia en su celular, miren el evangelio que les corresponde, el día de la liturgia. Léanlo y antes de ir al templo vayan ya meditados, vayan orados, o en estos 10 o 15 minutos lo van preparando. Por eso, ¿sí? Guillermo, también se le puede llamar o decir que es la predicación. Sí, antiguamente él tenía el término de predicación o sermón, ¿sí? Antiguamente recibía ese nombre, está bien, pero ya es más conocido como la homilía. Decía entonces de irnos preparados. Por ejemplo, si algunos de ustedes son ministros de la palabra, 10 o 15 minutos, ir y preparar esa lectura que van a proclamar. Ojo, vámonos quitando de aquí del chip. Es que hoy me toca leer, hoy debo leer, es que tengo que ir a leer a la iglesia. No, hoy debo proclamar. Usted proclama la palabra de Dios. Usted lee un libro de literatura X. La palabra de Dios se proclama. ¿Qué es lo que se proclama? Algo que yo he vivido, que estoy viviendo. No leo, proclamo. Un lector de X o Y libro lee bien. Un proclamador encarna 15 o 10 minutos antes para encarnar lo que voy a proclamar. Entonces, repito, la homilía es una reflexión que se hace, que es eco de las palabras o de las lecturas que se acaban de proclamar. En una homilía no entra un discurso, en una homilía no entra, no es el momento para el diálogo como una especie de lección divina, no, para eso están las reuniones de las casas de oración, de los grupos apostólicos, y la oración personal mía en mi casa, para hacer lección divina. No es la homilía un espacio para hacer lección divina. No es la homilía un discurso, no, la homilía no se puede prestar para hacer anuncios. Por ejemplo, en esta época de tantos fallecidos o en un entierro, la homilía no es para hablar bien del difunto, porque fue amigo mío, porque fue un gran vecino, porque fue un gran líder, porque fue un ministro, un servidor de la parroquia, no. Para eso están al final los avisos publicitarios, lo que llamamos los avisos parroquiales. Dentro de la homilía, no. La homilía, repito, es un eco de la palabra que ha sido anunciada, que nos invita de una manera más especial comprender qué es lo que nos quiere decir Jesús hoy en la liturgia. En la liturgia. La homilía. Después de la homilía viene lo que es el credo. ¿Sí? El credo. Dominicalmente hablando y en solemnidades. El credo, ¿qué es el credo? El credo es el momento, o es el himno, o es ¿cómo me explico? Ahí tengo el término aquí. La confesión de fe.
La profesión. La profesión de fe. Se me fue el término. El credo es la profesión de fe. No encuentro el término que tenía, se me ha ido, pero es la profesión de fe donde yo elevo, muy bien, elevo a Dios esa fe, ese deseo de estar unido a Él. Donde yo voy a decir que sí estoy convencido de lo que creo, de lo que vivo y de lo que voy a participar en la Iglesia Católica. Y miren que en el credo nuevamente vamos a anunciar a quién. A la Trinidad 7 veces. A la Trinidad. A la Trinidad. Creo en Dios Padre Todopoderoso. El credo es el momento para yo pensar en la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es decir, yo creo en Dios a través de la creación. La creación me habla de Dios. La creación es inspiración divina. Yo creo que Dios todo lo ha hecho. De que todo lo que yo veo es obra de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es decir, mi fe es depositada en el hacedor de la vida, en Dios. Creo en Él. Luego vine, en segunda instancia, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado, muerto y sepultado. Creo en Cristo, en lo que Él y con Él viene, lo que Él me anunció, lo que Él hizo por mí, lo que Él me ha señalado. Luego dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu viene del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, el que inspira. Yo creo de que el Espíritu Santo es el que inspira a los profetas, inspira a la iglesia, inspira el Evangelio. Creo en la iglesia. Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu, la Trinidad. ¿Cuándo nos hemos sentado a meditar el credo? En los grupos apostólicos o en las casas de reuniones espirituales, por lo regular nos sentamos siempre a analizar un texto bíblico. Y eso está bien, porque la palabra de Dios no puede faltar, infaltable en los encuentros litúrgicos y cristianos. Nos va a decir Hechos 2:42 que las primeras comunidades se reunían a la escucha de la palabra. Pero en temas de formación, ¿cuándo nos hemos sentado a analizar el credo? ¿Cuándo nos hemos sentado a analizar parte por parte del credo? ¿Por qué quiere decir esto? ¿Qué nos invita? Sí. Maristela. Hay una reflexión preciosísima de Santo Tomás de Aquino, pues para invitar a los compañeros a que cuando tengan tiempo, a que saquen el tiempito para que la escuchen, que es extraordinaria esa reflexión de él sobre el credo. Muy bien, exacto. Gracias Maristela por la invitación. Entonces el credo. Y luego del credo viene lo que son las peticiones u oraciones de los fieles. ¿Sí? Las peticiones u oraciones de los fieles. Las oraciones de los fieles o las peticiones o la oración universal son con el fin de estar en sintonía con toda la iglesia. Estas oraciones de los fieles tienen 4 estructuras, o más bien nos invita a orar en 4 momentos. En primera instancia, en la oración de los fieles se debe orar por el Papa,
los obispos sacerdotes, por los consagrados, en primera instancia, por el Papa, los obispos, los sacerdotes. Luego viene por la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad, estamos hablando es por el gobierno, para que el Señor inspire a los gobernantes, por ejemplo, en esta época tan difícil, en esta situación que se está viviendo, o que quiere entrar Colombia, desafortunadamente, con todas estas cuestiones políticamente hablando. Entonces, la oración de los fieles es: te pedimos, Señor, por los gobernantes, para que los inspires, para que puedan orientar, gobernar, etcétera, etcétera, a el pueblo. Luego viene la oración por los fieles, ¿cierto? Por los fieles, por los que están participando ahí de la comunidad, de la asamblea, y por último, por los pobres. ¿Sí? Por los pobres. Ese es un orden. Profe, ¿se pueden añadir más intenciones? Sí, ya en casos especiales, por ejemplo, como en las exequias, se ora ya por el difunto, en un matrimonio, por los esposos, en una primera comunión, una confirmación, por quienes están recibiendo estos sacramentos. Pero entonces, la oración de los fieles es eso. Nos unen a toda la comunión con la Iglesia. Hasta ahí entonces el segundo momento de los pasos de la misa para celebrarlos de una manera mejor. Todo esto, miren, 10-15 minutos antes. Claro, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún aporte? Ninguna. Bueno. Permítame, entonces yo borro aquí para continuar. En tercer lugar, tercer paso de la misa, después de la liturgia de la palabra, viene entonces ¿qué? La liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía. ¿Cierto? Entonces, tercero, liturgia de la Eucaristía. ¿Cierto? La liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la Eucaristía se inicia con la presentación Prendas. de las ofrendas. Muy bien, Diana. ¿Cierto? Con la presentación de las ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Las ofrendas que van a ser consagradas. La presentación del pan y del vino. Ojo aquí, muchos de los agentes de pastoral, los catequistas, grupos, comunidades, son muy dados de que en una misa solemne, en una misa donde va a haber presentación de ofrendas o procesión de ofrendas, empezamos a presentar un montón de cosas. Litúrgicamente hablando, lo único que se puede presentar es lo que se va a consagrar. No, ojo, no se presenta ni la luz, ni la palabra, ni un pan recién hecho de la panadería. Eso va a despertar el hambre de la comunidad ahí, ese olor. ¿Sí? Los mercados. El mercado para los pobres, pues se puede hacer, pero dentro de lo que va a ser consagrado es lo que pide la liturgia. O las uvas, que hay gente que lleva uvas también. Por eso, nada de eso. Quiero hacer una presentación de ofrendas. Ve a la sacristía, dile al sacristán, préstame por favor una patena con un poco de hostias y las vinajeras y listo. Eso es lo que se va a consagrar. Listo, bueno, se pidió permiso del párroco, autorizó el mercado, autorizó aquello y lo otro, listo, bien, no hay ningún problema allí.
Pero ojo, no se debe poner sobre el altar. ¿Cuántas veces ponemos el mercado, una flor, una mata sobre el altar? No se puede. Sobre el altar solamente las ofrendas que van a ser consagradas, que son ¿qué? El pan y el vino, no más. El pan y el vino es lo único que debe de ir sobre el altar, nada más que ello. Claro, hasta acá. ¿Les ha pasado algo similar o qué? ¿O ustedes lo han hecho? Cuéntenme. Padre, sí, padre, profe, sí. Muchas veces uno veía que la gente llevaba al mercado, que llevaba la luz, que llevaba pan, uvas, inclusive hasta espigas. Entonces, eso era como una procesión con un montón de cosas. Claro. Y así no se puede. Y eso no se puede, ¿cierto? No se debe. No se puede, no se debe, ¿cierto? No se debe. ¿Por qué la luz no? Porque es que la luz ya está sobre el altar. Las velitas, los cirios que están en el altar, ya está allí. ¿Por qué la palabra no? Porque la palabra ya fue anunciada. O bien, si queremos hacer presentación de la palabra, ¿dónde es lo adecuado donde la palabra debe entrar? ¿En qué momento? ¿Cuándo se va a hacer la liturgia de la palabra? O antes, o sea, cuando el sacerdote está entrando en la procesión de entrada. Exacto. ¿Cierto? Ustedes han visto en las celebraciones de la catedral que los diáconos o el diácono lleva en procesión en alto el evangeliario, ¿cierto? Entonces, queremos realzar la palabra de Dios, entonces que entre en procesión en el canto de entrada, que entre mientras se canta, vamos en procesión. Entonces, primero, repito, la liturgia de la Eucaristía se inicia con la presentación de las ofrendas, que son las que van a ser consagradas, que son el pan y el vino. Segundo, el lavatorio de las manos. El lavado de las manos o el lavatorio de las manos. El sacerdote, muchos dicen, no, es que eso es como Pilatos, que se lava las manos para hacer... No, el sacerdote, ¿por qué se lava las manos? Porque debe estar purificado, porque ya no va a demorar en tocar lo sublimemente sagrado que va a ser la Eucaristía. Miren qué simbolismo tan bonito acá, y es que lo podemos comparar con el lavatorio de los pies. Jesús, según San Juan capítulo 13, Jesús, antes de darles el pan, le lavó los pies. Y cuando llega donde Pedro, ¿qué le dice? Usted no me lavarás los pies. Y entonces, ¿qué le dice Jesús a Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Que si no le lava los pies... no, porque él le dice que que no le lave los pies, sino todo el cuerpo. Y él le dice que no. No. Que solamente los pies. Antes de eso le dice, no me lavarás tú a mí los pies. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Si no te lavo los pies, no entrarás al reino, algo así. Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo, ¿cierto? En pocas palabras, debes de estar purificado antes de participar de la Eucaristía. Nosotros, por eso, antes de llegar ahora a la comunión, en el rito inicial se nos dijo que pensáramos en nuestros pecados. Por eso el sacerdote dice, antes de participar de estos misterios, reconozcamos que somos pecadores.
Ahí es donde nos purificamos para poder la comunión. Eso, ahí es donde nos purificamos, o el sacramento de la confesión. ¿Listo? Entonces, el lavatorio de las manos, perdón, que hace el sacerdote es ese signo. Ya próximamente yo voy a coger lo más sagrado, que es el cuerpo y la sangre. Entonces debo de tener un corazón limpio y unas manos puras para coger. Y ahí entonces Profe, qué también, pena. ¿sí? Qué pena, profe, me tengo que retirar a hacer una diligencia. Tranquila, hágale. Ok. Qué Dios lo pena. bendiga. También ¿quién más se No, tiene que aprovecho retirar? que Carolina está diciendo que si por favor le da entrada en la clase. Miren ya la hora que es. Repito entonces el lavatorio de las manos. Aquí, conciencia. Cuando nosotros vamos a comulgar, ahora es que por estos protocolos de bioseguridad, que lo tomemos en la mano, ¿cómo está? Si el sacerdote se debe purificar antes de, con mayor razón nosotros, pero no con antibacterial y gel y todas las cosas, no. ¿Cómo debe estar nuestras manos, nuestro corazón dispuesto a? Claro hasta acá. ¿Sí? En tercer lugar, la liturgia de la palabra está compuesta ya, después del lavatorio de las manos, la oración de las ofrendas. La oración de las ofrendas. Y la oración de las ofrendas es lo que cuando el sacerdote nos dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ya viene la respuesta de nosotros. ¿Y qué sucede acá? Sucede que luego viene la oración, así como hay una oración colecta, hay una oración sobre las ofrendas. Esa oración de las ofrendas es que nos está invitando ¿a qué? A unirnos a ese sacrificio que va a iniciar. Unirnos de corazón, de mente, de alma y de espíritu. Todo nuestro ser debe estar allí, concentrado, unido a ese misterio que vamos a empezar a vivir. Luego, después de las ofrendas, viene lo que es la plegaria eucarística. ¿Sí? La plegaria eucarística. ¿Qué es la plegaria eucarística? La plegaria eucarística es el momento de la acción de gracias. Miren que acá el sacerdote nos invita a entronizar todo nuestro cuerpo y nuestro ser en esa alabanza. Por eso empieza diciendo, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor. Y después él continúa esa oración de que nosotros respondemos es justo y necesario. Él dice, realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. La plegaria eucarística es esa acción de gracias fuerte, esa acción de gracias que Jesús que la Iglesia nos invita para estar atentos a la celebración, estar atentos para sintonizarnos, para entrar en esa intimidad con el Señor, ¿sí? En esa intimidad con el Señor. Es el momento de nuestra acción de gracias, 10 o 15 minutos, ¿sí? No perdamos de vista esto, no perdamos de vista esto, ¿sí? Luego de la acción de gracias, de la plegaria eucarística, viene lo que es el santo, el canto del santo, ¿sí? Ahí el santo o el canto del santo, dentro de esa misma plegaria, nos está invitando a que debemos de exaltar
exaltar todo lo que tiene que ver la grandeza de Dios, exaltarnos, nuestro gozo, nuestra alegría. Por eso finaliza esa plegaria diciendo: por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Toda la iglesia se une a cantar la gloria del Dios. Luego de ello viene lo que es la consagración, ¿cierto? La consagración, o lo que llamaremos nosotros la epíclesis. Epíclesis, ¿cierto? La denominamos epíclesis. Y aquí esta consagración va a tener 3 momentos que ustedes y yo desconocemos en ese momento. ¿Por qué? Porque no nos lo dicen y que tampoco están las rúbricas, pero que eso significa y encierra en ese momento la consagración. En primera instancia, la consagración va a tener un tinte de anamnesis. Anamnesis. ¿Qué quiere decir anamnesis? Quiere decir que recordamos, es un memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Recordamos ese momento, recordamos esa experiencia de fe y de vida cristiana en esa Eucaristía consagrada. Por eso, cuando el sacerdote nos dice: este es el sacramento de nuestra fe, ustedes y yo respondemos con fuerza: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La memoria. Anamnesis. Recordamos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Luego tiene un tinte que denominamos oblación. ¿Sí? Oblación. ¿Qué quiere decir oblación? Quiere decir de que oblación se viene de doblarse, de partirse. Es decir, que nosotros nos donamos también en ese momento junto con la iglesia. Esa oblación que trae la Eucaristía. Miren que hay un canto precisamente el ofertorio que dice: recibe esta oblación, recíbela, Señor. Esta oblación es que recibe este don, estos dones, reciben mi vida ahí. Yo también me uno a ese misterio. Me uno a ese misterio. Y por último, la epíclesis o la consagración tiene un tinte de intercesión. ¿Sí? Intercesión. ¿Qué quiere decir la intercesión? Quiere decir de que se ora por toda la iglesia. Miren que en el prefacio, después de la consagración continúa el prefacio. El prefacio dice: te pedimos por tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, ¿sí? O con el que vaya a estar más adelante después del Papa Francisco, con el Papa X, pero por tu servidor el Papa, con el obispo. Y luego dice, también por los fieles difuntos, por todos los que estamos acá reunidos. Es una oración de intercesión. La Eucaristía es una oración de intercesión. ¿Sí? De intercesión. La consagración, y viene lo que es la plegaria. Y esta parte termina con lo que llamamos la doxología. ¿Sí? Doxología. ¿Qué es la doxología?
La doxología es una aclamación. Alabanza. ¿A quién, Diana? Alabanza. Una aclamación de alabanza. La doxología es ya rendirle culto pleno a Dios, a Jesús y al Espíritu. Una vez más aquí va a ser anunciada ¿quién? La Santísima Trinidad. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. En la consagración en la epíclesis se invocó la Trinidad. Te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu para que se conviertan estos dones en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí está. Toda la Eucaristía estamos viendo que es trinitaria, porque es una Eucaristía de alabanza, de adoración y de acción de gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces termina con la, disculpen, aquí coloqué odoxología y es doxología. Termina con la doxología. Doxología. ¿Listo? Termina con la doxología. Bueno. Luego, el cuarto momento, cuarta parte de la Eucaristía, es el rito de comunión. Rito de comunión. ¿Sí? Y este rito de comunión inicia con el Padre Nuestro, con la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? La oración que Jesús nos invitó, que Jesús nos invita a rezar, que Jesús nos enseñó. De hecho, ¿quién de ustedes por casualidad escuchó este miércoles pasado la audiencia general que el Papa hace cada 8 días los miércoles en Roma? ¿Quién por casualidad la escuchó o ha leído algo acerca de ello? ¿Ninguno? Bueno, No, profe. eso. El Papa en la audiencia o en la catequesis que realizó el miércoles pasado hablaba acerca de la oración. Decía que era importante volver a la oración vocal, que mucha gente ve que la oración vocal o al que está orando vocalmente es como que está como loco, que está como, no sé. Pero el Papa decía, no, está bien la oración meditada y silenciosa, pero es bueno volver a la oración vocal, a la que se menciona con los labios. Y decía precisamente el Padre Nuestro. Decía, es tan importante la oración vocal que hasta el mismo Jesús nos la ha enseñado. Nos ha dicho, cuando ustedes recen, digan, Padre Nuestro, y empezó a anunciarla. El Padre Nuestro, dentro de la misa, está ubicado en el rito inicial, perdón, en el rito de comunión, y es la oración por excelencia que Cristo nos enseña. ¿Cuál es la finalidad de ella? De que todos nos reconozcamos hijos de un mismo Padre y hermanos de una misma familia. Por eso iniciamos Padre Nuestro, Padre Nuestro. Miren que en unas clases anteriores hicimos el ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo inician ustedes? Y ninguno dijo Padre mío, o Padre de él, o Padre de aquel. No, decimos Padre Nuestro. Es necesario entonces que el rito de comunión inicie con el Padre Nuestro, porque nos va a ayudar a entender de que todos los que estamos ahí participamos de una misma comida y de una misma mesa. Ojo, participamos de una misma comida y de una misma mesa. Luego del Padre Nuestro viene el saludo de la paz. El saludo de la paz. ¿Cierto?
o el rito de la paz, pero veámoslo como saludo. El saludo de la paz no es un saludo social. Qué bien, de pronto en estos tiempos, ¿cómo que serviría para una muy buena catequesis sobre esto? Mucha gente, o más bien se nos ha dicho en la liturgia, hagan un gesto de paz, inclinen la cabeza, porque es que no nos podemos tocar por lo de la pandemia, solamente se queda allí. Pero qué bueno es aprovechar este momento para trascender y decir en sí qué significa el saludo de la paz. Mucha gente, antes de que nos restringieran, eran de, perdonen lo que voy a hacer, como todos bacaneados, la paz y el abrazo y no sé qué, y la tocadita de cabeza y los novios el pico en los labios y no sé qué. No, el rito de la paz o el saludo de la paz es algo más fraterno, algo más de fraternidad, no de bacanería, no de saludo social, y mucha gente se recorre, cuando podían, se recorría toda la iglesia para ir a saludar a aquel y a aquella, y entonces se pasa, es más, el sacerdote diciendo, este es el Cordero de Dios, y toda la gente dando paz. No, el saludo de la paz no es un saludo social, no es una bacanería, no, un saludo fraterno. Es desearle la paz al otro. Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Él no llegó diciendo, ¿qué hubo, hermano? Vea, yo resucité, qué alegría, vengan, y se para acá, vea la paz. No. Él les dijo, la paz con ustedes, algo sencillo. Y transmitan esa paz. Y qué triste y es que cuando podíamos, solamente le damos la paz a que teníamos cercano o si era nuestra familia, pero no le damos la paz al que no conocemos. Y la paz no es un saludo social, decía ahora, y entonces por ende no hay que desplazarnos, la paz es al que tenemos cercano. Entonces la paz es también para yo sentirme transmisor de esa paz al otro y dejarme transmitir que la paz que el otro me quiere dar, para luego yo seguir ese mismo legado. Luego del saludo de la paz viene lo que es la fracción del pan. Fracción del pan. ¿Sí? El sacerdote lo fracciona. Por eso decimos que la Eucaristía es un pan partido, compartido y repartido. Un pan partido, ya lo partimos ¿dónde? En la consagración. Cuando el Señor dije, el sacerdote dice, y tomó en sus manos, partió el pan y le dijo a sus discípulos, tomad y comed. Ya está ahí, ya Jesús se está dando. La oblación que estábamos diciendo ahora, ya se está dando. En el momento de la comunión es la fracción del pan, el sacerdote fracciona y deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz diciendo la siguiente oración, no la dice en público, porque es una oración en secreto, que el cuerpo y la sangre, es decir, este cuerpo unido en este cáliz, sean unidos en la iglesia como cuerpo y sangre de Cristo. Se unen allí. Por eso, nosotros que comulgamos con la especie de la hostia consagrada, no hay necesidad del cáliz porque ya ha quedado unido allá, cuerpo y sangre de Cristo, ¿cierto? Cuerpo y sangre de Cristo ya han quedado unidos. Y el sacerdote entonces lo fracciona, pan partido, compartido y repartido. Y aquí viene ya el pan compartido, que es la comunión. ¿Qué es ese momento? El momento de ya yo ir a unirme, el momento de yo ya entrar en ese corazón amadísimo de Jesús, en la comunión. Y voy, ¿dónde? Voy en filita, voy caminando, porque voy en marcha. ¿Por qué? Porque la comunión es para los peregrinos, la comunión es para los andantes, para los caminantes. Desafortunadamente, hoy en día hemos visto que mucha gente ha cogido un modismo, por así decirlo, de arrodillarse y recibir la comunión. Está bien, pero lo ideal es estar de pie,
para seguir nuestra marcha, para seguir nuestra marcha. Recuerden, el Evangelio precisamente de ayer hablaba de eso, donde Jesús veía a la gente que le seguía y empezó a hablarle sobre el cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Evangelio de ayer. Entonces, la comunión son para los peregrinos, la comunión es para el caminante, porque va a fortalecer, porque va a dar fuerzas. Entonces vamos todos en comunión, vamos en procesión, vamos caminando para ese encuentro, con esa alegría para recibir ese cuerpo de Cristo. Y en última instancia, en quinto momento tenemos los ritos finales, o el rito de conclusión, el rito final, que solamente va a estar compuesto por dos cosas. Primero, el saludo final. Antes de acá, qué pena. Acá, este rito de la comunión termina con la oración postcomunión. ¿Sí? Termina con la oración postcomunión, es decir, la oración después de la comunión. En la oración colecta, en el rito inicial, oración colecta, se nos invita a poner sobre el altar nuestras intenciones, nuestra oración personal. En la oración de las ofrendas, decíamos ahora, oración de las ofrendas, se nos invita a unirnos a ese misterio que se va a empezar a celebrar, que está puesto en el altar, que es pan y vino. Y la oración postcomunión es dar gracias a Dios por la comunión que hemos recibido, para que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu se sientan fortalecidos por esa comunión. Y ahora sí, los ritos finales inician con el saludo final. Pongámosle aquí el otro, la bendición final, ¿sí? La bendición final y la despedida. ¿Sí? Oración final y despedida. Saludo final. El Señor esté con ustedes. Una vez más, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ya, la bendición. Y la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, rito inicial, todo en el centro y al final, nuevamente, la Trinidad. Y en última instancia, la despedida. Podéis ir en paz. Esto es cómo debemos vivir, o miren todo, más bien, en lo que en media hora, si no hay mucha carrera, en media hora, o cuando la hay de pronto en 20 minutos, y tal vez muy demorados un domingo, 40, 45 minutos, lo que se celebra y lo que se vive en ese tiempo. Qué bueno, muchachos, si es tomar estos 10 o 15 minutos preparatorios para poder vivir con conciencia cada una de estas cosas que se acaban de anunciar. Si bien, repito, movidos por la rapidez, por muchas cosas, no se nos da el tiempo de hacer nuestro examen de conciencia, de hacer nuestra propia oración colecta en este tiempo. Entre 10 y 15 minutos, ir al templo, no a rezar rosario, ir al templo a prepararnos, sin decir, repito, que el rosario no sea importante, sí, pero vamos, nos preparamos, nos disponemos. Es más, desde nuestra casa, así como sacamos, es que mañana tengo un banquete, una boda de mi amiga, me invitaron a esta fiesta, entonces me voy preparando con el regalo, me voy preparando con el vestido, y entonces, por ejemplo, en el caso de las muchachas, con todo respeto y con la venia, que son las que más se demoran organizándose, en que me tengo que alisar el cabello, que maquillar, que no sé qué, así como le sacamos tanto tiempo para preparar algo social, saquemos tiempo para preparar lo espiritual y la gran celebración de la Eucaristía. Bueno, hasta ahí entonces el tema de hoy de los pasos de la
Eucaristía cada 8 días y en semana, ¿cierto? Evaluemos el encuentro, por favor. Profe, estuvo súper porque a pesar de que de pronto tenía conocimiento de algunas cosas, había otras que me dio claridad. Dios lo bendiga. Amén, Aiden. ¿Alguien más? Margarita, Marlene. Guillermo, muchas gracias. Qué encuentro tan maravilloso. Yo le iba a pedir un favor. Si usted tiene mi número de celular, No, señora. yo tampoco tengo el suyo. Barra, yo se Yo lo lo paso. necesito para Yo que le me haga el paso. favor. Marlene, esta Aide se lo comunica, listo.